Hola, bienvenidos a la nueva reunión del módulo de toxicología ocupacional. Bueno, habiendo visto ya más o menos un concepto general de lo que entendemos por el riesgo químico, de la idea del tóxico o del veneno, vamos a adentrarnos en la clase de hoy acerca de lo que en medicina llamamos la toxicocinética y la toxicodinamia. Es decir, de qué manera una sustancia química peligrosa ingresa al organismo, es absorbida por el organismo, y una vez dentro del organismo, ¿qué es lo que pasa con esta sustancia? Vamos a ver cómo es vehiculizada, cómo llega a la célula o a distintos tejidos, qué pasa dentro del organismo, dentro de esa célula, y posteriormente, si el organismo puede, cómo elimina esa sustancia o detoxifica la sustancia. ¿Qué ocurre entonces cuando individuo y sustancia química peligrosa están cerca o se enfrentan? En lo que hace al organismo siempre vamos a tener presente de que el orden, la secuencia para analizar todo este proceso va a ser, primero, el de una exposición. Posteriormente, y dependiendo de algunos factores que vamos a hablar, existirá una absorción, es decir, la incorporación de esta sustancia al organismo. En una segunda instancia, esa sustancia va a ser distribuida por el organismo y en algunos casos va a ser metabolizada. Y por último, va a haber una excreción. Nuestro propio organismo se encarga de desembarazarse de estas sustancias dentro de la medida de lo posible, a través de, a veces, mecanismos muy específicos y en otros casos de formas más inespecíficas. Bueno, veamos un poquito cómo se resume este proceso que comentamos recientemente. En principio sabemos que a través de distintos entornos, que puede ser el aire, el agua, la comida, otros elementos, vamos a tener presente de que el individuo se expone a esta sustancia. Y frente a esta exposición, dependiendo de la vía de ingreso al organismo, tendremos distintas vías. La inhalación, la ingestión, la absorción a través de la piel o de las mucosas. Este es un tema en el que nos vamos a detener más adelante y vamos a desarrollar cada uno de los puntos. Una vez absorbido esta sustancia, va a pasar fundamentalmente a la sangre, va a ser vehiculizada por la sangre. Existen otros mecanismos de vehiculización en el organismo, como la linfa, pero que no, a los fines prácticos no nos interesan hoy a nosotros. Sí hablamos del compartimiento vascular como el principal vehículo que transporta esta sustancia dentro del organismo. Posteriormente, a través de esta distribución, estas sustancias van a depositarse en determinados órganos, tejidos, y en algunos casos tendremos lo que llamamos órganos blancos, es decir, órganos que específicamente tienen una función, por un lado, especial para tratar este tóxico, o por otro lado, puede ser un órgano blanco porque es el que más sensible es a esta sustancia. Posteriormente, entonces, a este metabolismo y al daño que pueda ocasionar la sustancia, tendremos posteriormente la excreción, que en nuestro organismo también existen distintos mecanismos, como ser a través de la orina, la materia fecal, el mismo aire expirado, etc. Bueno, como ven, este resumen de estos 4 pequeños pasos nos hablan de la metodología que nosotros tenemos que tener para analizar este proceso, y en el cual cada uno de ellos los vamos a ir desglosando punto por punto. Por lo pronto, hoy nos vamos a interiorizar acerca de la absorción, porque entendiendo las vías de absorción va a ser la forma en que vamos a entender de qué manera el trabajador o el individuo se expone y absorbe esta sustancia y da comienzo a la posibilidad de un accidente o de una enfermedad profesional. Bueno, para recordar o para enumerar las vías posibles de absorción al cuerpo humano de una sustancia, son, por un lado, la vía digestiva, la vía respiratoria, la vía cutánea, la mucosa, que vamos a ver que se desglosan distintos tipos de mucosas, la parenteral, es decir, a través del torrente sanguíneo, y por último, pero no menos importante, la transplacentaria. Es decir, muchas veces es el feto de la mujer embarazada el que es plausible de afectación de esta sustancia tóxica. Y es a través de esta vía
transplacentaria a través de la placenta que algunas de las sustancias químicas peligrosas pueden llegar al feto y producir así el daño. Vamos a hablar también en algún momento sobre las características especiales de la mujer embarazada, la mujer trabajadora embarazada, porque en ese caso no tenemos un individuo, sino que tenemos dos individuos con distintos metabolismos, y con distintos riesgos. Bueno, yo quería graficarles y traer un poco de historia y de arte para amenizar un poco el tema de la absorción de las vías orgánicas. Y para ello, bueno, contamos con las tres gracias de Botticelli, en donde recordábamos entonces las vías de absorción podían ser la digestiva, la respiratoria, la cutánea, las mucosas, que a su vez las vamos a desglosar en la mucosa conjuntival, la mucosa óptica, la mucosa del oído, la sublingual, la nasal, la vaginal, la rectal y nuevamente, por último, pero no menos importante, la transplacentaria. Bueno, ¿qué podemos hablar de la vía digestiva como vía de absorción? Y en relación al arte, bueno, muchas veces los artistas nos han mostrado esta vía como la vía posible de ingreso de un veneno al organismo. De hecho, muchos autores han pintado casos históricos y otros de leyenda o religiosos. En este caso, un caso histórico, el suicidio de Sofonisba, pintado por distintos autores, en donde esta esposa de un militar griego se suicida a través de una copa envenenada, en donde los artistas muestran esta situación. Habíamos hablado también de que muchas veces podían haber suicidios masivos, y este era el caso de Capua, una sociedad que, estando asediada por el ejército romano, decidió suicidarse en masa, y de esta manera mandó confeccionar, como muestra este cuadro, un veneno que todos los individuos de esta comunidad bebieron para suicidarse en forma masiva. Bueno, representaciones de copas envenenadas hay muchas en el arte. En este caso, un vaso de vino con César Borgia. Saben ustedes que el Papa Borgia, un papado que fue muy contradictorio, muy emblemático, ya que este hombre, toda esta familia eran importantes envenenadores. Y se decía en la época que una invitación a cenar con el Papa Borgia era una condena de muerte, porque tenía la práctica de invitar a sus enemigos a cenar y ponerles veneno en la copa. Fíjense ustedes en este cuadro la mirada torva del Papa y la pobre víctima que no tiene forma de escapar y de estar obligado a beber esta copa. Bueno, para mi gusto, desde el punto de vista artístico, tal vez la copa más emblemática de veneno ha sido la copa de Sócrates, ya que los venenos también por distintas sociedades fueron utilizadas como un arma legal, como una pena de muerte. Y en este caso Sócrates, que fue obligado a tomar la cicuta, encuentra también en esa copa el veneno que le va a quitar su vida. Con respecto a la vía respiratoria, que es otra vía tan importante, o una de las principales vías de ingreso al organismo de muchas sustancias, nos tenemos que remitir a otra geografía y a otra época. En este caso, lo que estamos viendo es el oráculo de Delfos, un templo ubicado en Delfos, en donde allí actuaban o trabajaban en alguna medida las pitonisas. Las pitonisas eran sacerdotisas y se llamaban así porque este templo estaba dedicado al dios Pitón, a la serpiente Pitón. Entonces estas sacerdotisas eran las pitonisas. Y se cuenta la historia, nos cuenta Herodoto, que estas pitonisas tenían un prestigio muy grande, dado que sus designios, averiguar el futuro que tenían a través de ciertos procesos, eran muy certeros, parece ser. Y de esta manera se ganaron 2000 años de fama, no es poca cosa. Bueno, esta historia que les voy a contar tiene un poco de historia y un poco de leyenda, pero es interesante analizarlo, porque también tiene de toxicología. Les contaba que las pitonisas fueron muy famosas por poder ver el futuro a través de un cierto proceso ritual que tenían. Por un lado, como muestra el cuadro,
ingerían infusiones que hoy sabemos que tenían sustancias psicoactivas que las hacían entrar en trance. Pero una vez estado en trance, estas sacerdotisas en su ceremonia se dirigían a un sótano que había en este templo que estaba labrado en la roca de la montaña. Y allí, en el suelo de estos sótanos, había unas grietas naturales, unas grietas geográficas naturales. Y estas sacerdotisas se sentaban en unos banquitos, se inclinaban hacia adelante, hacia estas grietas, y nos cuenta Herodoto, el historiador, que las pitonisas, al inclinarse hacia adelante y en estado de trance, sentían el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. El dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído. Y a partir de ahí, estas mujeres que estaban medias en trance, entraban a farfullar palabras que después los sacerdotes decodificaban y de ahí salían los designios. Bueno, fueron tan famosas que hasta una de ellas le auguró el terrible futuro a Edipo de Tebas, ¿no es cierto? El tema es que, bueno, pasó el tiempo y como tantas cosas en religión y en leyendas, en mitologías, cayó en desuso, y lo que fueron las pitonisas, que no es poca cosa, ¿no? Estuvieron más de 2000 años de auge, quedaron en el olvido prácticamente. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, porque hace unos años, hace alrededor de 15 años, hubo un trabajo de investigación multidisciplinario muy interesante. Se juntaron arqueólogos, toxicólogos y geólogos. Miren ustedes qué grupo raro de trabajo. Y fueron a estos templos, fueron a estos sótanos y estudiaron este proceso y estudiaron qué había en estos fondos de estas grietas. Y llamativamente descubren que en los fondos, naturalmente, de estas grietas existían depósitos de hidrocarburos. Y no cualquier hidrocarburo. Hoy sabemos que fundamentalmente estaban compuestos de etileno. Bueno, si volvemos un poco a la actualidad y vamos un poco a las fichas técnicas y a la ciencia más dura a la que estamos habituados, y buscamos una ficha técnica del etileno, veremos las características físico-químicas y demás. Pero fíjense ustedes qué notable, cuando buscamos dentro de las características físicas, el olor es justamente un olor dulzón. Seguramente aquellos que olieron el etileno tendrán presente la evocación de este olor dulzón. Y fíjense ustedes cómo a veces historia y mitos y leyendas confluyen a veces, en este caso a través de la toxicología, en la certeza de que, por ejemplo, en este caso, las pitonisas cuando se acercaban, y como nos decía Herodoto, sentían el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído, este dulce aliento eran las emanaciones de etileno que iban recibiendo, y que como todo hidrocarburo era un depresor no selectivo de la corteza cerebral, con lo cual la llevaba a un estado de embriaguez que posteriormente era la que justificaba todos estos designios y estos procesos. Bueno, más allá de esta historia que a mí me gusta mucho y de la fama que tuvieron las pitonisas, tan famosas fueron que el Papa le encarga a Miguel Ángel que pinte en la Capilla Sixtina a las pitonisas más emblemáticas. Y un dato de color interesante es que, fíjense ustedes estas esculturas. Estas esculturas las encontré cerca de mi trabajo, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y están ubicadas en los juzgados comerciales que están en la esquina de Callao y Marcelo T. Alvear. A la altura del primer piso, si alguno anda por el centro, puede encontrar estas esculturas. Y fíjense ustedes qué pequeño detalle, que estas esculturas son la representación escultórica de las pitonisas que fueron pintadas en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel. Una de estos pequeños detalles que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires y que a veces es interesante poder ir a visitar. Bueno, para seguir con respecto a la vía respiratoria y encontrar un poquito a través del arte estas expresiones, en las cuales muchas veces el artista, como les decía, no fue consciente de esto, acá tenemos un ambiente de trabajo, en este caso la lección de dibujo de Jan Steen, en donde vemos un aprendiz de dibujo con su maestro en un espacio cerrado, seguramente era invierno, fíjense ustedes en el detalle que a los pies de la silla hay un brasero, y en lo que hace a los criterios de higiene y seguridad, los solventes, como el jarrón que tiene ahí al lado,
seguramente de esencia de trementina, no tenían mucha conciencia en cuanto a la inflamabilidad de estas sustancias. Bueno, más allá de este concepto de higiene y seguridad, en donde un ambiente aéreo puede estar altamente contaminado, y pasando dentro del arte también a otro tipo de cuadros, pasamos a pintores más modernos. Fíjense ustedes otro detalle. Padre e hijo, un cuadro de John Koch, y en donde también, al igual que el anterior, en este caso el artista es el padre, y su atelier de trabajo es su casa, con lo cual los integrantes de la familia, como el hijo, se encuentran expuestos también. Y fíjense ustedes, también la misma situación, los solventes al alcance de la mano, en el espacio cerrado. Y si ustedes toman conciencia, entre el cuadro anterior y este que estamos mostrando, pasaron más de 300 años. 300 años y no, entre uno y otro cuadro, no se tuvo conciencia cabal de lo que representa el medio aéreo y la vía inhalatoria como riesgo para absorber, en este caso, vapores o gases perniciosos. Bueno, otra circunstancia dentro del ambiente de trabajo que tenemos que tener presente son otros trabajadores, como en este caso la modelo, la cual, fíjense ustedes en este cuadro, hasta se ven los vapores y los humos que salen de los frascos, y que esta trabajadora, en este caso, esta modelo, podía estar expuesta en su lugar de trabajo por la vía respiratoria, precisamente. Pero la vía respiratoria no solamente permite el ingreso de gases o de vapores, también de partículas. Fíjense, en el caso de los escultores, el picado de la piedra hace que se desprendan polvos y partículas pequeñas que pueden impactar a través de la vía respiratoria y ser absorbidas. Circunstancia que, si tomamos en cuenta, fíjense, entre este grabado egipcio y el escultor moderno, pasaron miles de años, y la vía respiratoria no fue tomada en cuenta. De hecho, el cuadro moderno, el escultor que se muestra, como única protección tiene un guardapolvo para cuidar su ropa, pero no su vía aérea, ni sus ojos, ni ninguna otra parte del cuerpo. Algo para reflexionar acerca de lo que fue el concepto de higiene y seguridad con el correr del tiempo en el trabajo. Este cuadro lo traigo porque también es muy emblemático, muy lindo, y es un cuadro que pinta Millet en conmemoración a los bomberos, a la actitud heroica que tuvieron los bomberos frente a un incendio en Londres muy, muy grande. Y esto del incendio trae a colación uno de los tóxicos más peligrosos o muy frecuentemente visto dentro del ámbito de la toxicología, en lo que respecta a los gases, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, el llamado asesino silencioso, porque no se lo puede oler, no se lo puede ver, no tiene color, sabor, color, hasta el día de hoy sigue siendo un causante de víctimas fatales muy importante. Y solo un comentario sobre el monóxido de carbono, como ejemplo, habíamos dicho que algunos tóxicos desarrollan enfermedades de las cuales no hay diferencia entre una enfermedad inculpable o una enfermedad que no tiene nada que ver y el tóxico en particular. Pero hay otros tóxicos que pueden generar signos o síntomas característicos, patognomónicos, como decimos nosotros. Y el monóxido de carbono tiene un par de signos. Y uno de ellos es la coloración, porque como el monóxido de carbono desnaturaliza la hemoglobina de la sangre, la transforma en un pigmento de un color muy rosado, con lo cual el individuo intoxicado, paradójicamente, se encuentra rosado, rozagante, diría mi abuela cuando hablaba de los chicos. Y fíjense ustedes en este detalle, los personajes de este cuadro, que todos obviamente estuvieron expuestos en este incendio al monóxido de carbono, si vemos en el detalle, tanto el bombero como el chico que fue salvado, y que vienen de un espacio confinado seguramente con altos niveles de monóxido de carbono, se encuentran con una tez muy rubicunda, muy rosada. Tal vez pueda ser el eritema ígneo por estar en un ambiente de mucho calor, pero también puede ser por el monóxido de carbono, situación que a veces se confunde en estos accidentes y se piensa que esta persona que está de color rosado, uno imaginaría que el más intoxicado sería el cianótico, en realidad está intoxicado con monóxido de carbono. Los otros personajes también, fíjense la madre que estaba desesperada esperando a sus hijos en la periferia del incendio,
estaba expuesta, pero seguramente en menor medida. Y si vemos la cara, la rubicundez está presente en menor medida. Y en el fondo se ve, en un segundo plano, otra víctima rescatada, que es un bebé. En este caso se lo ve tiznado del negro de humo, que también es otro riesgo particular, el particulado de los humos de incendio, que una vez absorbido y mezclado con el moco bronquial forma verdaderos tapones mucosos y que muchas veces es la causa de muerte en estas víctimas. Bueno, lo concreto es que en este cuadro me parece muy resumido la vía respiratoria y en este caso para el monóxido de carbono un ejemplo con todos sus integrantes en distinta medida afectados por este gas. Bueno, aquellos que estudian un poquito sobre el monóxido de carbono habrán leído que en la antigüedad se llamaba a esta enfermedad, la exposición crónica al monóxido de carbono, se lo llamaba la locura de las cocineras. ¿Por qué? Porque se dice que en el ámbito de la cocina las mujeres que se dedicaban a esto tenían un mal carácter si no estaban locas. Y esto tiene algún justificativo por el hecho de que hoy sabemos que la exposición crónica al monóxido de carbono desencadena patologías psiquiátricas, muchas veces secuelares, definitivas. Y en el caso de cuadros con pinturas de cocineras hay muchas, pero este de Bernardo Strozzi me gusta mucho porque fíjense ustedes la cocinera, si miramos su piel, las manos, tiene un color rosado, y ni que hablar de su cara, muy característico. Lo cual, si entendemos de que esta persona estaba expuesta en un ambiente altamente contaminado, monóxido de carbono, como podía ser las antiguas cocinas, que eran a leña, tranquilamente podemos justificar esta coloración desde el punto de vista médico como un intoxicado por monóxido de carbono. Bueno, espacios de trabajo con ambientes contaminados, el arte nos ha plasmado muchos y muy antiguos, desde ambientes de laboratorio de viejos alquimistas, nuestros padres en la medicina y en los laboratorios. Fíjense ustedes, este alquimista andrajoso, ¿no? Se ve que evidentemente no era muy exitoso en su trabajo, pero pelado, desdentado, usando anteojos porque estaba corto de vista, y respirando vaya sé cuánta porquería de gases había en el medio ambiente, nos muestra un ambiente altamente contaminado. Lo mismo que otros trabajos, como por ejemplo los ambientes del soplado del vidrio, en donde el fuego estaba siempre presente y obviamente la contaminación del medio aéreo era fundamental. Este collage me parece interesante porque fíjense ustedes, entre estos dos cuadros existen cientos de años de distancia y un océano que los separa, uno del continente europeo y otro el americano. Y como a veces los procesos industriales, independientemente de las culturas y de los tiempos, se desarrollan de la misma manera. En estos casos, los sopladores de estos procesos, tanto europeos como americanos, se exponían por la vía respiratoria a los mismos riesgos de absorber las sustancias químicas peligrosas con las que trabajaban. Y pasamos así a otra vía importante, como es la cutánea. A través de la piel se pueden absorber muchas sustancias. Y para ello, el ejemplo que les traigo es otra leyenda de la mitología, en este caso la mitología del centauro Neso. Cuenta la mitología que Hércules tenía que pasar un río junto a su esposa Deyanira, pero Deyanira no sabía nadar. Y del otro lado del río existía un centauro de nombre Neso que la ve a Deyanira y la quiere raptar, la quiere violar. Bueno, como forma de conseguir su cometido, el centauro Neso se acerca a esta pareja y le dice que bueno, que no tengan problema, que él la va a cruzar en su regazo a Deyanira. Una vez que aceptan Deyanira y llega al otro lado del río, Neso, bueno, no solamente la rapta, sino que intenta violarla. Y Hércules, siendo testigo de este fenómeno, toma una flechas envenenadas que usaba Hércules, y dispara certeramente hiriéndolo de muerte al centauro. Bueno, estando moribundo el centauro y sabiéndose ya prácticamente muerto, decide vengarse de Neso, de Hércules,
Y la engaña nuevamente a Deyanira y le dice que, bueno, que él estaba arrepentido y que quería enmendarse por lo que había hecho, y que, bueno, su sangre era mágica y que si ella embebía una túnica en su sangre y se la ponía a su ser amado, este iba a quedar prendado de amor de por vida. En realidad en eso le estaba mintiendo porque la sangre de este centauro era venenosa también, y él lo que quería era matarlo a Hércules. Y vas a saber por qué esas cosas que tienen las leyendas o los mitos. Deyanira, recientemente violada, le cree nuevamente al centauro y embebe esta túnica en la sangre. Bueno, pasó el tiempo y con el tiempo, frente a una escena de celos, Deyanira le da la capa, esta túnica a Hércules, y cuando Hércules se pone esta túnica, comienza a sentir un fuego abrasador, una quemazón que la describe Zurbarán en su obra, como fuego, como llamas, y quiere arrancarse esta túnica, pero no puede y se desgarra la piel. Y frente al gran dolor que tiene, que era este veneno que estaba siendo absorbido, decide suicidarse y manda a crear una pira funeraria a la cual él se tira al fuego y se suicida. Posteriormente los dioses se apiadan y lo elevan a los cielos y lo instalan en el marco de un semidios como lo que fue Hércules. Bueno, lo concreto es que yo encontré a través de esta leyenda, de este mito, el registro más antiguo de la vía percutánea, es decir, cómo a través de la piel se pueden absorber, en este caso algún veneno, y registrado tal cual como fue interpretado por los distintos artistas. Pero la piel no solamente se puede atravesar en forma indemne, cuando la piel está indemne, sino que a veces se puede atravesar en forma traumática. Y para ello el mejor ejemplo es el de los animales ponzoñosos que inoculan a través de la piel. Fíjense ustedes, entre el cuadro anterior y esta pintura rupestre que se encuentra en una cueva de Córdoba, tenemos la misma serpiente, la serpiente de coral. El término científico es una Micrurus pyrrhocryptus, que desarrolla muchas intoxicaciones en nuestro medio a través de estas enfermedades ponzoñosas. Pero tal vez el mejor ejemplo de accidente con serpientes haya sido el de Cleopatra, que no fue un accidente sino un suicidio. Cleopatra, cuando se sabe presa de los romanos y se entera de que su amado Marco Antonio había muerto, decide suicidarse con la mordida de una serpiente, una áspid, que tiene un veneno neurotóxico muy parecido en sus efectos, veneno neurotóxico, al veneno de una serpiente de nuestro medio, de la Argentina, que es la serpiente de cascabel. Bueno, pinturas de Cleopatra en la historia de la pintura han habido muchos. Y a mí se me ocurrió alguna vez empezar a buscar y decir, bueno, a ver, ¿cuál habrá sido el pintor que más fidedignamente habrá pintado a Cleopatra? Y yo encontré este autor, Giorgio Vasari, que hace una copia de Miguel Ángel, en la que muestra a Cleopatra con ciertos signos que cuando entendemos, en este caso los signos que producen los venenos, en este caso un veneno neurotóxico como es el de la áspid, o en nuestro medio el de la serpiente de cascabel, como veneno neurotóxico es un veneno que produce una parálisis periférica y que termina matando al individuo por una parálisis de los músculos respiratorios. Pero anteriormente, y como complemento a esta parálisis periférica, la gente comienza a paralizarse toda su musculatura. Y fíjense ustedes esta cara de somnolencia que tiene esta paciente, esta Cleopatra, no es que esté obnubilada o dormida, sino que no tiene fuerza para abrir los ojos. Y por eso hace fuerza con la frente para poder levantar los párpados. Es lo mismo que pasa en ciertas enfermedades como la miastenia gravis, que ocurre en ciertos pacientes. Y fíjense ustedes qué cosa notable. Esta chiquita, de hace muchos años, este fue un caso fatal, de una chiquita mordida por una serpiente de cascabel en la provincia de Salta. Y fíjense ustedes cómo la facie de esta paciente es característicamente muy similar a la de esta Cleopatra que nos pintaba Giorgio Vasari. Bueno, e ingresamos en las vías mucosas. Como les decía anteriormente, mucosas tenemos muchas y todas son plausibles de ingreso al organismo, en este caso de sustancias tóxicas. Vamos a enumerar y tal vez traer
a colación alguna expresión artística, si es que encontramos. Por un lado, la mucosa óptica, y para hablar del ingreso de un tóxico al oído, cosa que es muy poco probable, pero sí factible, tenemos como registro la obra de Shakespeare, Hamlet. Recordarán ustedes que el padre de Hamlet se le presenta en un sueño y le cuenta que estando él durmiendo una siesta, el tío de él viene y le instila un veneno en el oído, que es lo que lo mata. Lo concreto es que en esa época ya se entendía de alguna manera que un veneno o una sustancia podía absorberse por el oído. Y no fue el único artista que nos mostró esto. También Goya, que pintó muchos procesos de aquelarres y de brujas, y que, si bien seguramente no conocería mucho de toxicología, también entendía algunos aspectos de los procesos que hacían las brujas en los aquelarres. En este caso, en este capricho, encontramos una bruja que le está instilando al oído a un aprendiz y que ambas están flotando en el aire porque ciertos productos tóxicos que eran utilizados en la confección de estas pócimas producen un estado de ensoñación y fundamentalmente el individuo refiere que siente un estado de ingravidez, como que vuela, como que no tiene peso, por eso están volando, están flotando. Bueno, otra vía mucosa es la vía conjuntival. A través de la mucosa conjuntival también se pueden absorber medicamentos y sustancias peligrosas. Y acá también recurrimos a la literatura. En este caso, en Sueño de una noche de verano, también en algún pasaje se habla de que la instilación del jugo de ciertas flores, que hoy sabemos que también tienen principios psicoactivos, podían enturbiarle la visión y la fantasía y hacerle ver seres fantasmagóricos a estos personajes. Lo cual justifica muchas veces cómo las leyendas o los cuentos tienen algo de certeza en sus relatos. Pasamos a la vía nasal, y la vía nasal también es una antigua vía conocida por pueblos originarios, en este caso que instilaban sustancias, sea inyectadas a través de un ayudante, o bien aspiradas, en este caso, fíjense ustedes qué hermosa pieza de cerámica, para a través de las dos narinas poder absorber los principios activos que lo irían a estar en trance al chamán o al individuo que ingiriera estas sustancias. Bueno, la vía nasal fue usada también para otras prácticas que hoy por hoy están en desuso, como por ejemplo la práctica del rapé, los llamados polvos estornudatorios, que eran frecuentemente utilizados en sociedades europeas y americanas también de siglos pasados, y que el registro artístico nos muestra, en este caso, el contraste, la belleza en la juventud de una práctica, y que no es tal vez vista de la misma manera ya en la vejez. Pero prácticas que eran muy frecuentes. Otra vía posible mucosa es la vía vaginal, y en este caso tenemos que volver a las brujas, porque las brujas eran grandes conocedoras de la farmacopea de la época, y consciente o inconscientemente tenían también mucho manejo de la absorción, especialmente a través de la vía vaginal, de sustancias psicoactivas. Y fíjense ustedes en lo que hace a los procesos de los aquelarres, de las brujas. Permítanme un ratito para comentarles algunos casos, ¿no?, que justifican estas vías cuán frecuentemente fueron utilizadas, en este caso por la brujería, pero también por otros procesos. Nadie duda de que las brujas vuelan en escoba, todos sabemos esto, y de hecho muchos artistas nos han mostrado este proceso, como esta bruja de Durero, que sobre un macho cabrío y también montada sobre una escoba está volando. O también Goya nuevamente nos muestra en una de sus caprichos, o una vieja bruja desnuda, volando en una escoba con un aprendiz de bruja. O este grabado del siglo XVIII, en donde también una bruja se está iniciando en el vuelo con una escoba, y en donde la bruja vieja está sobándole a través de la piel también otros principios activos. Pero fíjense ustedes una cosa que notar. No sé si les llamará algo la atención de estas brujas. Bueno,
por lo pronto están todas desnudas. Y la otra circunstancia es que fíjense la posición de la escoba. La escoba está al revés de lo que nosotros consideramos que con que vuelan las brujas. Bueno, esto tiene un justificativo. En realidad se descubrió posteriormente y a través de los procesos de torturas que utilizaba la Inquisición católica, torturando y matando a estas mujeres, terminaron describiendo muchas de ellas cómo era el proceso del aquelarre. En realidad estas mujeres, las pócimas que preparaban y que hoy sabemos que tenían sustancias psicoactivas muy potentes, eran untadas en un palo, muchas veces un palo de escoba, al cual, como decían las brujas, se montaban en el palo, se subían al palo, y el montarse a este palo, en realidad utilizaban esta escoba o estos palos como un juguete sexual frente a la masturbación y a la utilización de la vía vaginal, sin saberlo, tal vez, ellas absorbían estas sustancias psicoactivas y las hacían entrar en trance y que les producían este estado de ingravidez. Entonces ellas entendían que el montarse a la escoba las hacía volar. Y de ahí surgió todo el mito del volar en escobas. Bueno, acá tenemos una escoba que ya está preparándose a volar de una forma más moderna, pero les traía un poema que me parece muy aleccionador, muy ilustrativo de lo que les comentaba recién y que me gusta mucho mostrarlo, que dice así: atraviesa los poros el ungüento narcótico de la bruja tendida, y llega al prado en cueros y salida sobre fálica escoba en movimiento. Un numeroso cónclave pagano se junta, comenzando la apertura, a la parte más honda y más oscura del pantanoso ser del ser humano. Lujuria sin amor ni parentesco se ofrecen a la luna complaciente, que con esperma y sangre crece y crece. El gran cabrón al cabo se aparece, rey de azufre y bendice horriblemente el carnaval diabólico y grotesco. Bueno, fíjense ustedes esta hermosa poesía que, cuando entendemos cómo era el proceso, podemos decodificar claramente, en este caso, cómo era la vía vaginal, la vía de ingreso, la puerta de entrada de estas sustancias tóxicas que enturbiaban la conciencia de estos individuos. Bueno, aquí encontramos un grabado, un bajo relieve del 1500, en el cual esta bruja ya se encuentra tal vez un poco más comprometida, en una posición un poco más comprometida, pero mucho más elocuente de cómo esta vía era utilizada, esta vía de absorción. Y comentamos que la vía rectal es otra vía también posible. Fíjense ustedes, esta es una foto de una pieza que saqué en el Museo Antropológico de Jujuy, y no sé si sabrán ustedes qué es, pero bueno, esta pieza de cerámica es un enema, porque el enema es un invento americano. Y fíjense ustedes qué interesante, el mismo elemento también lo podemos encontrar en la cultura azteca, en grabados aztecas. Y reflexionemos una cosa, ¿no? Entre una imagen y la otra hay más de 8.000 kilómetros de distancia, lo que nos habla de cómo la transmisión del conocimiento en el pueblo americano pasaba de pueblo en pueblo y de tiempo en tiempo. Bueno, estas enemas, ¿para qué se usaban? Estas enemas eran enemas extáticas, también se utilizaban con sustancias psicoactivas y estos pueblos entendían y conocían que a través de la mucosa rectal, lo que hoy entendemos como la mucosa rectal, podían entrar en el estado de trance porque podían absorber estos principios activos. Bueno, como vemos en estos grabados y en estas esculturas, hay enemas de distinto tipo, y esta escultura de la cultura maya, fíjense ustedes qué interesante, la posición, para aquellos que saben medicina, esto nosotros en medicina lo llamamos como posición en plegaria maometana, que nos habla de una buena vía de ingreso por esta vía rectal a la ampolla rectal y respeta las curvaturas sigmoides para poder absorber más estos principios activos. Bueno, dijimos que la vía parenteral, es decir, el ingreso al torrente sanguíneo directamente, puede ser otra vía de acceso a las sustancias peligrosas. Y para ello, para ingresar a este torrente sanguíneo, tenemos la jeringa hipodérmica, que fue un invento de un médico llamado Pravatz, y que
la descubre y la inventa, perdón, no la descubre, la inventa a mediados del 1800. Pero lo interesante también es entender de que como apenas descubierta la jeringa hipodérmica, a las pocas décadas ya se la entendía como una buena herramienta para inocularse drogas de abuso. En este caso, Eugene Grasset nos muestra a la morfinómana en una práctica de una inyección, en este caso intramuscular. Lo que se está inyectando es en el cuádriceps, que es una buena vía de ingreso intramuscular, especialmente en los pacientes que están caquécticos, con baja masa muscular. El cuádriceps es una buena vía de administración hipodérmica. En este caso, la facies es muy elocuente de esta mujer adicta a los derivados morfínicos. Otro cuadro también característico de la época, de las morfinómanas. Fíjense ustedes estos dos personajes, en el detalle cómo se están inoculando con jeringas hipodérmicas, y esta que ya está en un estado de trance morfínico. La morfina viene de Morfeo, el dios del sueño, justamente. Y hablamos de la vía transplacentaria. Dijimos que también el feto podía estar expuesto a través de la madre a sustancias químicas peligrosas. Y para ello les traigo un cuadro de un pintor contemporáneo vietnamita que muestra a estos monstruitos, a estos chicos monstruosos, y que lo vamos a ver más adelante, porque en realidad estos chicos monstruosos son reales, y siguen naciendo hoy a partir de algo que ocurrió hace muchos años atrás, varias décadas atrás, que fue la guerra de Vietnam. En los años 70 se liberó dioxinas como contaminante de un defoliante que era el agente naranja, y que lo vamos a ver cuando hablemos de fertilidad, y que aún hoy, después de más de 70 años de ocurrida esta guerra, todavía siguen naciendo chicos con estas malformaciones, producto de la contaminación de los suelos y el agua en esta zona de Vietnam, que las mujeres embarazadas terminan absorbiendo estas sustancias contaminantes ambientales. Pero otro ejemplo de vía transplacentaria es el alcohol. Sabrán ustedes que el consumo de alcohol en la mujer embarazada trae trastornos no solamente en la mujer, sino también en el feto. Y este pintor Peiser, un pintor ruso, se especializó en pintar parejas borrachas. Y me parece bastante elocuente acerca de esta patología, que en medicina se llama el síndrome alcohólico fetal, es decir, chicos recién nacidos que nacen con ciertas características morfológicas y del intelecto propias de la exposición al alcohol en la etapa fetal. Y en lo que hace al nivel artístico, bueno, encontramos en un detalle de un grabado de Diego Rivera, Niño con taco, que también muestra una similitud en cuanto a los síntomas y que podríamos entender de que se trata de un síndrome alcohólico fetal. Lo veremos más adelante también. Bueno, para terminar acerca de las vías de absorción, tenemos que entender que una vez expuesto y absorbido estas sustancias a nivel biológico, tendremos una respuesta por parte del organismo. Y que esta respuesta se dará de diversas circunstancias dependiendo de ciertos factores y de ciertas características de cada una de las sustancias. Por un lado, como dijimos al comienzo, frente a la intoxicación aguda, casi en forma inmediata, dentro de las 24 horas de exposición, el individuo va a desarrollar la intoxicación. Pero ocurren otras circunstancias en las cuales hay un tiempo prudencial en cuanto hay lo que se llama una sensibilización, es decir, la sustancia sensibiliza al organismo y después de un periodo de latencia determinado desarrolla la enfermedad, como puede ser el cuadro de una dermatitis o un cuadro asmático. Y por último, tendremos instancias como el cáncer o la aplasia medular, situaciones en las que requieren un periodo de latencia muy prolongado, de años, y en muchos casos vamos a ver que hasta de décadas, hasta que desde la exposición se desarrolla la patología. Entonces, después de todo lo que hablamos hasta ahora, ¿qué tenemos que tener presente cuando analizamos una problemática toxicológica en el ámbito laboral o medioambiental?
frente a las herramientas con las que empezamos a munirnos hasta ahora desde el punto de vista toxicológico, entendemos que por un lado tendremos que estudiar la toxicidad de la sustancia, característica que vamos a buscar en los libros, que muchas veces la podemos encontrar en los libros, que ya sabemos de antemano cuáles son los riesgos y cuál es la peligrosidad. Y por otro lado, cuál es la exposición, mejor dicho, el riesgo que va a tener la exposición a esta sustancia, porque ese riesgo estará en más o en menos dependiendo de las condiciones de exposición a las que nosotros nos enfrentemos. Y para ello entramos en la concepción del riesgo. Nosotros hablamos de riesgo toxicológico, que no siempre es el mismo riesgo o la misma visión que tenemos de distintas disciplinas. Por eso quería que reflexionemos juntos acerca de qué entendemos por el riesgo. Podríamos decir que riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un hecho. Es decir, una amenaza de algo nefasto pueda ocurrir. Y cuando entendemos riesgo como probabilidad, entendemos que puede ocurrir, por un lado, una circunstancia en forma directa o indirecta, a través de un efecto que puede ser propio de la imprudencia, de la impericia, de la negligencia o del desconocimiento de quien la realiza. Por ello, cuando analizamos toxicología en ambiente de trabajo, lo que analizamos es riesgo toxicológico. Y cuando entendemos esto de riesgo toxicológico, imaginen ustedes, por ejemplo, estas dos imágenes. Tal vez ambos trabajadores estén trabajando con la misma sustancia peligrosa. Tal vez el plaguicida sea el mismo, con lo cual, desde el punto de vista de la sustancia química, la peligrosidad sea la misma. Sin embargo, la forma de exponerse a esa sustancia es distinta en una que en otra. Unos están utilizando determinado tipo de equipamiento de protección personal y otro está prácticamente trabajando en cueros. Con lo cual, deberíamos entender que las vías de exposición a estas sustancias, por lo que vimos anteriormente, están mucho más proclives a absorber sustancias en una que en otras circunstancias. Por lo cual, el riesgo toxicológico es muy distinto en uno que en otro. Por ello, si vamos a analizar o a tratar de formular una concepción de riesgo, podríamos decir que riesgo es la amenaza multiplicada por la vulnerabilidad o potenciada por la vulnerabilidad. Dicho en otra manera, riesgo es el grado de toxicidad de una sustancia relacionada con el tiempo de exposición y con el grado de exposición. Por lo cual, si lo decodificamos desde el punto de vista médico, podríamos decir que riesgo es igual a toxicidad por exposición. Insisto, riesgo es toxicidad por exposición. Si nosotros podemos modificar la toxicidad, o si no la podemos modificar la exposición, vamos a modificar el riesgo, en más o en menos dependiendo de estos factores. Y como último ejemplo, traigo a colación un par de trabajadores que están expuestos al cromo en este caso. Unos a la industria metalúrgica del cromo y otros artistas que trabajan relacionados con el baile de caño, con un caño cromado. Ahora les pregunto, por ejemplo, ambos trabajadores están expuestos al mismo tóxico, en este caso el cromo. Y nosotros podemos entender, si vamos a buscar los datos de toxicidad del cromo, sabemos cuáles son los riesgos en la toxicidad aguda y en la toxicidad crónica. Ahora, si miramos cada uno de estos trabajadores, podríamos ver que unos tienen equipos de protección personal, tal vez no todos los adecuados, y otros prácticamente están trabajando en cuero. Con lo cual, yo pensaría, bueno, ¿quién es el principal trabajador que está más expuesto? Bueno, si los de la derecha no están utilizando equipos de protección personal, seguramente estarían más expuestos estos. Pero ¿cuáles tienen más riesgo realmente? Porque también deberíamos entender que el cromo metálico, en estado físico, la absorción por vía percutánea es mínima, a diferencia de la vía respiratoria en otros ámbitos donde pueden haber vapores. Bueno, tal vez este ejemplo grotesco y capcioso
nos permita reflexionar acerca de la importancia de estas vías de exposición que hablamos, entender cómo son los mecanismos de absorción y procesos que posteriormente veremos dentro del organismo, para poder así entender y tomar conciencia de cómo manejamos esta pequeña fórmula de riesgo toxicológico y cómo tomaremos después medidas al respecto para impedir o mejorar las condiciones de trabajo de estos individuos. Bueno, hasta aquí quedamos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego.